Hola, ¿qué tal? Aquí quiero compartir con ustedes una reflexión en torno al vínculo entre la primera ola del feminismo, sobre todo británico y anglosajón en los Estados Unidos, y el protestantismo, ese protestantismo misionero del siglo XIX, principios del siglo XX, que finalmente también llegó a América Latina y a México a través de vida y obra de mujeres misioneras. Y esto es muy importante porque casi en los estudios de protestantismo, en la historiografía, sobre todo de México, no se ha tocado mucho el papel de las mujeres y más el tema del feminismo. Entonces quiero hacer una reflexión y los vínculos que existen, sobre todo en la primera ola del feminismo, sus demandas y sobre todo su impacto en lo que van a ser algunas misioneras que van a ir a toda América Latina o a México y si se van a asumir o no como feministas. El primer textito que me sirvió como para acercarme a estas reflexiones fue este, que es Feminismo, una guía gráfica, y esto básicamente es una propuesta más desde el feminismo anglosajón, entiéndase británico, entiéndase norteamericano y sobre todo blanco. Pero algunas notas interesantes es que en esta primera ola del feminismo, que básicamente es mediados del siglo XIX, muchas mujeres de diferentes vertientes protestantes se involucraron fuertemente primero en los movimientos abolicionistas en contra de la esclavitud y posteriormente esa reflexión de luchar por los derechos de las personas africanas les llevó justamente a pensar el papel y la condición de las mujeres en la sociedad. Y es ahí donde algunas mujeres metodistas, presbiterianas, bautistas, unitarias, adventistas y agnósticas, pues van a reflexionar en torno a textos como el clásico de Mary Wollstonecraft, que es este ensayo de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y van a cuestionar justo por qué los hombres son quienes tienen derechos sobre todas las cosas, por qué los hombres tienen derecho también dentro del matrimonio, justo para poder decidir si las mujeres, cuando ellos mueran, van a poder tener acceso a las leyes o no. Entonces, muchas mujeres desde mediados del siglo XIX van a estar abogando por 4 puntos que se van a consolidar en las demandas de las sufragistas. La primera es que las mujeres puedan tener acceso a una educación, sobre todo niñas puedan ir a la escuela para que no se dediquen toda su vida a los quehaceres domésticos y de los cuidados. La segunda demanda era un cambio favorable a las mujeres en temas de las leyes civiles y matrimoniales, sobre todo para poder heredar cuando ellas quedaran viudas y no se vieran en condiciones de vulnerabilidad. La siguiente demanda fue justamente el papel de las mujeres solteras en la sociedad y cambiar los estereotipos en torno a que eran mujeres improductivas, a que eran malas hijas, a que eran mujeres que estaban en contra de los mandatos sociales. En ese momento recordamos que es cuando tanto Estados Unidos como Inglaterra empezaron un proceso de expansión territorial que hoy conocemos como imperialismo, colonialismo, y muchas mujeres de clases ricas, pudientes, ya fuera acompañando a sus padres o de manera personal, hacían viajes y expediciones, y sus cartas o sus diarios a veces no podían ser publicadas porque los hombres eran los primeros detractores y los primeros en levantar calumnias ante las mujeres y sus posibilidades de viaje. Esto llevó de una u otra forma a que las mujeres empezaran a pensar su papel en la sociedad. Se dieron cuenta que solo a través del voto podrían tener una oportunidad de que este sistema cambiara. Y es por ello que gran parte de los vínculos existentes entre las sufragistas de la primera ola en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pues van a tener de trasfondo esta lucha para ganar el voto y la representación en el espacio social.
Y aquí un papel fundamental va a jugar lo que fue el Congreso Mundial Antiesclavista en Londres, donde muchas mujeres norteamericanas viajaron con sus esposos y que estaban activamente trabajando en contra de las leyes abolicionistas y fueron silenciadas, no se les permitió la entrada a los mítines, solo podían escuchar detrás de una cortina. Y lo más grave de todo esto, o lo más chistoso que hoy nos indigna, es que quienes ocuparon la palestra eran pastores metodistas, eran hombres que estaban muy vinculados a los procesos eclesiales, reformados y sobre todo que creían en la idea de la predestinación y fueron los primeros en excluir la participación y el aporte que las mujeres estaban haciendo. Y esto alimentó el espíritu de Seneca Falls, famosa convención que se va a celebrar en una capilla metodista en Nueva York en 1848, donde mujeres van a reflexionar a través de la Constitución de los Estados Unidos el papel de las mujeres. Y ahí también va a salir esta idea de la predestinación. Si todos somos creados a imagen y semejanza de Dios con los mismos derechos, ¿por qué las mujeres no ejercemos los mismos derechos? ¿Por qué no tenemos representación? ¿Por qué nuestra voz no es escuchada? Y es así como se van a estar manifestando los diversos colectivos de sufragistas y hacer campaña de vota por la mujer. Y esto va a ser, digamos que, la antesala y el contexto donde muchas mujeres también van a empujar no solo estas reformas radicales para beneficiar a todas las mujeres en ese momento, hablando de las mujeres que querían acceder a la educación, que querían acceder a la ciudadanía y sobre todo basado en el privilegio blanco, porque en ese momento todavía digamos que mujeres de color o mujeres afro todavía, aunque ellas ya traían también una gran campaña, sobre todo en el movimiento antiesclavista y abolicionista, esto no se reconoció dentro de los postulados y dentro de la historia de las propias sufragistas blancas. Este es un pendiente que ahí existe de reconocer el papel que ya estaban haciendo mujeres que estaban saliendo de la esclavitud para poder hablar sobre los derechos de las mujeres. Y esto se ha invisibilizado mucho en las narrativas occidentales. El papel de lo que podríamos llamar el incipiente Black Feminism en lo que fue el movimiento sufragista anglosajón de la primera ola. Y por otro lado, mientras había toda esta organización de las sufragistas, por otro lado también dentro de las iglesias hubo resistencia y esta resistencia también se va a ver mucho en los movimientos misioneros que van a salir sobre todo para lo que van a ser las nuevas colonias o las nuevas repúblicas, como en el caso de América Latina y México. Y ahí vamos a encontrar casos muy interesantes como el que va a ser de la misionera presbiteriana Melina Rankin, que ella tiene un testimonio súper valioso sobre los primeros 20 años que pasó como misionera entre los mexicanos. Y ella es una mujer que está inserta en esta época donde, por un lado, las mujeres están luchando por sus derechos, por su autonomía, por reformar y revolucionar todo un sistema que las ha invisibilizado en el espacio público, y por otro lado también mujeres que animadas en ese espíritu de cambio van a tratar también de ser reformadoras, pero desde la moral, desde los valores, desde una posición también que tiene que ver con una idea de la predestinación y también muy marcada por elementos racistas, xenofóbicos, clasistas, y que es necesario reflexionar en torno a estas conmemoraciones de la Reforma. Pero de eso les voy a hablar en el siguiente video, ya que entré de lleno en este libro maravilloso de Melina Rankin para ver hasta qué punto el feminismo de ese momento la influyó o hasta qué punto ella lo rechazó y quiso ser parte de otra propuesta reformadora basada más en los valores morales que predicaba el cristianismo desde una perspectiva protestante. Eso lo veremos más adelante en el siguiente video. Gracias, chao.